Muy buenos días, bienvenidos a la casa virtual del Instituto Romero Bres, casa virtual de la educación física. El Romero Bres cambia los paradigmas de la educación física, no solo en la Argentina, sino también en América Latina. Hoy tenemos una espectacular charla con grandes referentes del hockey de nuestro país. El hockey que nos ha dado tantas satisfacciones y que siguen trabajando y desarrollando esta disciplina de una manera muy interesante en función de los últimos años. Sabemos que a partir de mediados de los 70 hubo una evolución con respecto a lo que fue la metodología de la enseñanza del hockey y los resultados se empezaron a ver, trabajándose muchísimo en escuelas y en clubes. Bueno, en nombre de Mercedes Seman y del equipo de comisión, les damos la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos la participación, por ejemplo, de María Chiesa, profesora de Educación Física. María, entre otras cosas, más allá de haber creado lo que fue el hockey en la UBA, ha generado grandes capacitaciones y ha coordinado diferentes clubes. Actualmente es regente del Instituto Romero Bres y tiene sus odas ganadas por concurso en el mismo. Romina de Simone, profesora de Educación Física, estudió en Vélez, también ganó concurso de horas en el Romero Bres, con esa especialidad que nos encanta, que es el arbitraje, también haciendo capacitaciones específicas en lo que es el arbitraje. Janina Roja, jugadora del Club Ciudad de Buenos Aires, coordinadora de divisiones menores del Club Ciudad de Buenos Aires, jugadora de selección, egresada del Romero Bres, también ganadora por concurso en las horas del Romero Bres. A Yani les cuento que le molesta muchísimo que se le diga que estuvo en Las Leonas. Y el profesor Adrián Pedemonte, coordinador de San Catherine, un colegio que comenzó como colegio y en algún momento con Gustavo Paulucci hicieron el club y hoy tienen un club con alta jerarquía de lo que es el hockey sobre césped femenino. Adrián, más allá de haber jugado en Sanfer, otro de los clubes muy interesantes que ha desarrollado el hockey y que nos ha dado grandes satisfacciones en sus jugadoras y jugadores. Adrián coordinó, entre otras cosas, no solamente el Club Ciudad de Buenos Aires, sino el CASI y otras instituciones. Estuvo en Italia, en Bra, y al mismo tiempo, y actualmente es profesor del Instituto Romero Bres. Bueno, muy buenos días a cada uno. Gracias. Gracias por sacarse la mochila de la sabiduría. Tenemos muchas exposiciones. Lo que le voy a pedir a los que están participando de esta charla es que apaguen los micrófonos, que para que se vean mejor las presentaciones apaguen las cámaras, hacen las presentaciones, si quieren ir anotando en el chat las preguntas las van haciendo, y una vez que finalizamos, hacemos las preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, cuando quieran comenzar, fíjense si está en coanfitrión, porque al haber puesto a grabar me parece que alguno de ustedes ha quedado fuera de coanfitrión. Así que, ¿empezás vos, María? Sí, esperen que estoy viendo de conectar todo para poder verlos también ustedes. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar acá. Un placer compartir el espacio con todo el cuerpo de profes de Romero Bres, con el cual laburamos un montón todo el tiempo para poder coordinar estrategias de enseñanza, ¿sí? Arranco, así no nos demoramos mucho. ¿Se empieza a ver ahí? Ahí está pensando, María, sí, está abriendo. Vamos a ir viendo si decide abrir. Creo que el internet, basta que uno quiera abrirla para que no funcione. Ahí va. Ahí está abriendo, Mary. Bueno, perfecto. Yo voy a dar un vuelo rápido por la introducción al hockey para que después los profes que vienen detrás de mí van a dedicarse a desarrollar cada uno de los espacios de lo que es la didáctica puntual. Primariamente presentarnos al hockey como qué deporte nosotros desde Romero Bres
cómo leemos y cómo pensamos el hockey. Así como muchos de los que acá están ya han pasado por nuestras cátedras, sabiendo que es un deporte de característica sociomotriz, donde somos muchos los que jugamos en un mismo espacio, donde tenemos, si cooperamos con nuestros compañeros, seamos pequeños, grandes, y fundamentalmente dentro y fuera del campo, donde cooperamos entre los jugadores para poder llevar el objetivo adelante de jugar y meter la bocha en el otro arco, pero fundamentalmente este concepto que van a ver en el título, ¿sí? Los compañeros de mi equipo y lo que vienen después en la oposición, los compañeros del otro equipo, donde compañeros es fundamental, donde vemos que nos oponemos a unos, nos oponemos a otros, nos oponemos a dos, pero donde si no hay un compañero del otro equipo es imposible jugar, ¿sí? Donde estos dos equipos que se encuentran dentro del campo y donde solamente el hockey existe si estamos todos juntos, ¿sí? Entonces este concepto desde el profesorado nuestro, tratar de muy fuertemente ahondar de que somos todos compañeros, de que dentro del campo, cuando termina el juego y al final, estas caras de todas las remeras mezcladas son las mismas, ¿sí? Entonces este concepto de que el juego es un deporte sociomotriz, de cooperación-oposición, simultánea, y donde todos nos necesitamos para jugar, no hay un entrenador de afuera gritando como loco para pasarle por arriba a otro equipo, sino que sin la existencia del otro no hay posibilidad del encuentro deportivo. Desde ahí mostré un paneo rápido de qué hockey hay, ¿sí? A qué hockey podemos acceder en nuestro ciclo de formación. Tenemos tres grandes rasgos de lo que es el hockey federativo o el hockey competitivo, desde el hockey 11 contra 11 formal, de alto rendimiento a nivel clubes, con una cancha de un tamaño muy grande, de 90 por 55 metros, pasando a lo que es el hockey después más reducido, para diferentes edades, tanto infantiles como grandes, donde es mitad de la cancha de hockey. Sigue siendo un hockey formal porque se compite en esos tamaños. Y la última aparición del hockey a nivel competitivo, que es el 5 contra 5, que apareció en los Juegos Olímpicos de la Juventud de nuestro país, con un campo más pequeño, con tablas laterales, sin fuera, todo esto dentro de lo que es el hockey formal. Y después todo esto que ven a la izquierda, vamos a hacer un paneo, podemos ir a buscar y dar nuestras clases. El hockey infantil, tanto sea en el club, como en el patio, como en el barrio, ¿sí? Jugando chicas y chicos mezclados dentro del mismo campo, o por género, como querramos. Hockey más, sí, ¿no? María, ¿me escuchás? Bueno, ahí se tildó. Bien, bueno, a ver. Yo lo puedo compartir, Marian. Sí, Sí, lo podemos compartir. Espera que... Ahí salió. Vale. Muy bien. Puede Compartilo, faltar. Janina, y retomamos nosotros. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién va ahora? Yo ahí enseguida lo comparto. Dale. Dale. Bueno, fallas técnicas, ¿eh? No hay que ponerse nervioso, nerviosa. Les cuento que lo estuvimos probando desde temprano, funcionó perfecto. Bueno, no importa. Ahí está abriendo. ¿Ahí va? Sí. Bueno. Paso
hasta que llegamos a las diferentes posibilidades que nos da el hockey. A ver. Por acá andábamos, ¿no? Creo que Mary estaba hablando del Hockey Master. Ahí está. Selecciones. 7 versus 7. Este es uno que se da muchísimo en las escuelas y en el que vamos a hacer un poquitito de foco después en la capacitación. Y este del 5 versus 5 que mencionó recién. Bien. En síntesis, un poco para agregar, lo que pueden ver que el hockey en los últimos 20, 30 años, sobre todo en los últimos 15, se expandió mucho, incluso las escuelas a nivel estatales. Hay muchos municipios que tienen escuelas propias a nivel estatal, muchas colonias de verano. El hockey es uno de los deportes que ha crecido muchísimo, mucho más el femenino que la rama masculina. Pero bueno, dentro de lo que es el mundo de la educación física, para los colegas o los futuros profesores de educación física, es un mercado muy grande, además de que el que juega no y es jugador, pero para los profesores de educación física es un mercado muy grande, donde principalmente una salida laboral muy grande a nivel de preparación física y después a nivel de capacitación de dar hockey como profesor de hockey o profesor de educación física que puede dar hockey en los colegios, en los centros municipales, y a partir de ahí todo lo que el aspecto de hockey federado, ¿no? De los distintos niveles y las distintas modalidades. Bien, ahí mientras Adrián estaba explicando, yo iba pasando todas las posibilidades, ¿no? Penitenciario, en la playa, en pista, en los municipios, en los clubes, en los countries. Bueno, un montón de posibilidades que nos brinda. Y acá estamos nosotros, como profes en el Romero, ¿sí? Tratando de que nuestros futuros docentes tengan las posibilidades y las herramientas para poder abordar todas estas cosas y el día de mañana trabajar y enseñar en estos espacios que fuimos mencionando. Existen diferentes formas de jugar hockey, tradicionales, reducidas, sobre diferentes superficies, sin fueras, con equipos de diferentes conformaciones, para todas las edades, para el mundo entero, y habrá tantas como nos desafiamos a imaginar y crear para nuestros alumnos. Bien, y finalmente un poco haciendo la presentación de cómo vamos a seguir con esta capacitación, les cuento que nosotros lo trabajamos desde primero lo sociomotor, desde el juego, desde la familiarización con los elementos, después pasamos a lo motor, lo que tiene que ver con las habilidades específicas, y regresamos a lo sociomotor y hacemos ya el mini deporte. Ahí está María tratando de conectarse. Un poco esos son los 3 puntos que siguen de esta capacitación, que les vamos a ir mencionando. Nosotros en el profesorado, sobre todo lo que tiene que ver en Hockey 1, trabajamos con esto de la familiarización, ¿no? De coordinar 2 nuevos elementos, ¿sí? Las posibilidades de empezar a poder tomar decisiones, que ahora Romy va a profundizar un poco sobre este tema. Después vamos a mencionar algunas de las técnicas básicas, que son las necesarias para poder desarrollar un juego y tener éxito y poder disfrutarlo, porque a medida que las cosas me van saliendo empiezo a disfrutar un poco más del juego. Aquí estoy, buenas. Hola, hola. Ya estamos ahí terminando. Y finalmente el juego reducido. ¿Sí? Volver al juego, ya lo que es el partidito, el mini partidito, los torneitos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones dentro del campo y con algunos de los conceptos tácticos que van a ayudar, como decía recién, a poder resolver esta situación de problema que es el hockey, y vamos a hablar también de algunas variantes para esos juegos. Y creo que ahí estamos. Mary, ¿querés agregar algo? No, chiquis, olvídense, lo recorrimos todo antes, anduvo bárbaro y ahora que hay que compartirlo. Menos mal que lo hemos compartido por WhatsApp, suele pasar. Nada, lo único esto que dijiste, yo por ahí voy a tomar un minuto nada más, en el cómo. Nosotros, como lo que decía justamente Mariano en un momento, varios años que cambió rotundamente la forma de enseñar el hockey, de cómo fuimos nosotros formados, por lo menos Adrián y yo, a cómo enseñamos el hockey ahora. Y esto de
del juego, pasar por la técnica y volver al juego, que es lo que van a desarrollar ustedes ahora, dentro de la misma clase, durante la semana y durante todo el año, ¿no? Donde la fluidez dentro de la clase no es una sola línea, sino de la lógica específico y vuelta a la lógica del juego, porque nuestro juego primordialmente es de toma de decisiones. Entonces nada, como que entiendan dónde va la didáctica que Instituto, como que Romero Ores intenta nosotros como grupo ahondar y profundizar, y venimos laburando ya hace bastante tiempo para tratar de unificar criterios entre nosotros 4 y que ese mensaje sea claro, ¿sí? Que nos encanta la técnica, pero en función de a dónde vamos a enseñar. Bien. Así que siguiendo un poco esta línea, ahora Romy, vas a hablar un poco de familiarización y la primer contacto con los elementos, ¿no? Bueno, ahí les voy a compartir. Hola, buenos días a todos. Vamos a compartir. Vamos a arrancar, sí, como bien decíamos, y basándonos en lo que Mary había armado para presentarles acá en el profesorado, sí, damos tanto en Hockey 1 como en Hockey 2, lo dividimos en 4 grandes etapas de enseñanza, y todo eso lleva a una didáctica, como bien dijimos, desde el juego, que nos permite toma de decisiones, y a medida que el juego se va complejizando e incorporando jugadores, adaptando a los espacios, y que las técnicas van tomando un poco de lugar, siempre volvemos hacia atrás, hacia el juego, donde es el mayor y la mejor forma de incentivar a que los chicos tengan esa motivación de querer participar. Entonces la primera de las etapas la llamamos familiarización o iniciación, está básicamente ligada a todas las habilidades motoras. ¿Sí? Lo importante es esto, que el chico tenga ganas de seguir incorporándose y conocer este deporte desde el juego para poder captarlo y que nos continúe en todas sus etapas de crecimiento y de aprendizaje. La segunda etapa, bien de desarrollo, ya empiezan a aparecer estas habilidades motoras más específicas del deporte, donde estas situaciones, problemas en un juego simple se van de a poquito haciendo más complejas porque aparecen una mayor cantidad de participantes propios, y como hablaba antes María de la posición, comienza una enseñanza de la técnica individual, siempre hablando del contexto de situación de juego, y que sea una herramienta para solucionar y tengan estos recursos tácticos para empezar a poder resolver hacia la consecución del objetivo del juego, que además de participar, bueno, es meter goles, y es lo que lleva a esa motivación de seguir participando. La tercera etapa, como la denominamos perfeccionamiento, ya poniendo la mirada un poquito en la ejecución, tiene que ser algo mucho más eficaz, donde las habilidades motoras mucho más específicas del deporte, hablamos de un juego formal que ya lo llevamos hasta el 7 versus 7, y ahí hay momentos más específicos para perfeccionar las técnicas, donde hay ejercicios mucho más analíticos, metodologías específicas, y hablamos ya de un juego formal del 7 versus 7, donde participamos muchas más personas dentro de un espacio un poquito más amplio, como lo veníamos haciendo hasta recién. Y la cuarta etapa de competencia-rendimiento, obviamente ya la mirada del foco está en competir, ganar, hablamos más de entrenamientos específicos de alto rendimiento, ya sea de selecciones o de clubes, y ya está el foco puesto en los sistemas tácticos ofensivos y defensivos, y bueno, donde ya los gestos están mucho más automatizados y se empiezan a pulir, pero desde otra mirada. Nuestro campo de acción y aplicación en las 4 etapas vendría a ser, doy un pantallazo general, ¿sí? En la primera etapa de familiarización, en la escuela primaria, lo que sería el primer ciclo, entre edades de 6 a 8 años, podemos involucrar escuelitas deportivas y colonias de vacaciones. En la segunda etapa de desarrollo de aprendizaje, segundo ciclo de primaria, entre 8 y 10 años, la parte ya más formal de las categorías de clubes, la 10ª y la 9ª. La tercera etapa, en la parte de perfeccionamiento y desarrollo, hablamos ya de escuelas secundarias de 11 a 16 años, y en las instituciones deportivas, 8ª, 7ª y 6ª división. En la cuarta etapa ya hablamos de adultos de mayores de 16 y alto rendimiento, y en clubes y planteles hablamos de la 5ª y la 1ª, que sería el plantel superior que participa acá, por lo menos en Buenos Aires, en los diferentes torneos que la Asociación de Buenos Aires está proponiendo, ¿sí? Y si miramos específicamente en la etapa de iniciación,
como objetivos generales, la idea es desarrollar la motricidad global, general, ¿sí? Siempre recalcando que esta iniciación deportiva y el acercamiento al hockey tiene que ser a partir de juegos que conocemos, que los chicos de esas edades conocen principalmente para familiarizarse con estos dos nuevos elementos que incorporamos a los juegos tradicionales, como son el palo y la baucha, o puede ser aritos o flota-flota, o cualquier elemento que sea conector de un móvil que se mueva, ¿no? La idea es integrar recursos individuales para luego ensamblarlas a acciones colectivas, y siempre, bueno, a través del juego para crear hábitos de poder permanecer toda su vida ligada, ¿no? Al deporte. En esta etapa de familiarización, principalmente, trabajamos acá en el profesorado también para darle opciones para ir desarrollando estas resoluciones de las situaciones problemas, poniendo el foco en la superioridad numérica, ¿sí? Yendo del 1 versus 1 hasta el 3 versus 3, con las diferentes variantes que se nos pueden presentar y ocurrir, trasladando todo esto a juegos de iniciación y competencia, poniendo el ojo del profe, empezando a detectar algunos pequeños errores que los chicos cometen en cuanto a las posturas o a la toma del palo, ¿sí? También adaptando el espacio de juego y las reglas a este 3 versus 3 que nos explayamos en esta etapa de familiarización. Y las técnicas y tácticas en esta situación de juego, hablamos de habilidades motoras, coordinando estos dos elementos, dando a conocer, ¿sí?, las tomas, las empuñaduras, los primeros contactos con las primeras técnicas, que es la conducción o el traslado del elemento, impulsar estos elementos, y empezando, cuando ya tenemos un 2 versus 2 o un 3 versus 3, las habilidades tácticas de poder resolver este pase-recepción, empezar a buscar los espacios libres, a empezar a recuperar la bocha, a hacer una persecución individual para hacerse del elemento y de la bocha, y obviamente lo más motivante, que es la búsqueda del gol. ¿Y cómo hacemos? ¿Sí? En estas etapas hablamos mucho de juego, entonces voy a hacer ahora un breve pantallazo de qué actividades nosotros acá en el ISEF proponemos como medio para, ¿no? Entonces tenemos que son actividades adaptadas y juegos, y los juegos hablamos de juegos de competencia, que pueden ser relevos simples, con superación de marcas y por tiempo, los juegos tradicionales que ya tenemos como el pulpo, las manchas, el robo de la casita, la invasión, o sea, cualquier juego tradicional que puede ser aplicado a otro deporte puede ser tranquilamente trasladado y transferido a lo que es el hockey. Podemos hacer campos separados, de 1 versus 1 al 2 versus 2. Lo que tenemos también que tener en cuenta en estos objetivos que perseguimos, ¿sí?, con estos juegos, obviamente es que es incorporar el palo a estas acciones de juegos conocidos, reconocer que tenemos nuevos elementos y cómo adaptamos todo nuestro cuerpo y toda nuestra motricidad a estos dos elementos, ¿sí? La responsabilidad que tenemos que empezar a inculcarles del uso de estos elementos a los chicos, por eso siempre tratamos de que el palo está atrás del piso, utilizamos el aro como medio para, y la idea es explorar estos juegos en equipo, siempre con el otro, y juegos conocidos que tengan que ver para empezar a trabajar el tema postural, ya que es una postura que muchos años vamos a llevar adelante, y la idea es que no tengamos ninguna consecuencia en cuanto a nuestro desarrollo corporal. Entonces hay que tenerlo siempre presente, de fortalecer toda nuestra zona media del cuerpo, trabajar toda la parte física, ¿sí?, ya desde temprana edad. Y antes nos ponemos juegos tradicionales y juegos adaptados, y bueno, nosotros hacemos muchos juegos con aro, con que el objetivo principal tenga que ver con esta exploración de coordinar estos dos elementos. Hablamos de vuelta acá de la postura en cuanto a la iniciación a la conducción, hablamos de iniciar este traslado del móvil del aro sin oponentes y después con oponente, para empezar a acostumbrar a tener esta visión periférica, ¿sí?, y también acostumbrarnos con el aro sí o sí, trasladar el palo al ras del piso. También otros de las acciones y juegos adaptados que hacemos para el desarrollo en esta primera etapa de familiarización son los diferentes tipos de carreras, ¿no? Como para tener que yo tengo un espacio
dónde poder jugar, dónde trasladarme, ¿sí? Visualizar este espacio, que primero estoy solo, estoy jugando con otros, comparto espacio y después voy a pasar a tener otro rol de jugar con otros. Entonces, tener en cuenta este radio de acción que yo ocupo con el largo de mi brazo y el palo, empezar a adaptarnos a estos diferentes tipos de traslado, para adelante, para atrás, antero-posterior, volver, frenar, girar, tener esta conducción con sentido de ataque, ¿sí? De ir hacia el frente en diferentes radios de acciones, con las diagonales hacia adelante, así como hacia atrás, con diferentes tipos de velocidades, y bueno, saber empezar, como estamos también con el tema de las habilidades y el aprendizaje, esto de poder girar, saber empezar a hacer esto de escaparme para otros lados, empezar a buscar los espacios vacíos, y saber cuándo detenerme, cuándo volver a arrancar, teniendo siempre el control de los elementos con los cuales estoy jugando. Y también hacemos actividades de lanzamiento, ¿sí? de empujes de los elementos, ya sea de los aros, las tortugas o los conos o las bochas, para empezar a tener esta noción de ir a buscar el gol, ¿sí? Empezar a ver que tengo diferentes ángulos de tiro para el arco y para los pases, empezar a tener esta noción de que el campo donde estoy jugando tiene diferentes dimensiones, entonces mi potencia de este empuje, de este lanzamiento va a ser diferente, y empezar a engañar de alguna manera a los rivales, a la oposición, con diferentes amagues previos antes de hacer este lanzamiento. También involucramos ya desde tempranas edades, ¿sí? Juegos tácticos que tengan que ver con resolver. Este 1 versus 1, ¿sí? Este enfrentamiento individual, esto de superar al otro, y mi objetivo principal es ir a buscar el gol. Entonces, superarlo, encontrar las maneras y las formas, dándole opciones a los chicos para que ellos puedan tomar su mejor decisión, siempre con esta idea en la cabeza de ir a buscar el gol. Pasar también por el 2 versus 2, donde ya hay un juego más colectivo, donde empieza el concepto táctico de pase y recepción. Como receptor, saber moverme, desplazarme para ser un posible receptor de mi compañero, que no solo el que tiene el elemento es el responsable de tomar una buena decisión, sino que mi compañero también me tiene que dar una muy buena opción para que ese pase me sirva y pueda progresar en campo de juego y esta noción de gol se haga efectiva. Y en el 3 versus 3 damos ya más soluciones al juego colectivo más complejo, donde ya empezamos el tema de esta búsqueda de espacios libres, ¿sí? Y ser una muy buena opción receptora, porque ya somos 6 personas dentro de un espacio, entonces el espacio libre empieza a cobrar mucho más sentido y necesario, ¿no? Y ya para ir cerrando, lo último, ¿sí? Nosotros trabajamos con una estructura pedagógica de metodología donde ofrecemos ejercicios de oposición, juegos de inteligencia y creatividad, y estructuras funcionales en cuanto al armado de nuestros ejercicios y nuestros juegos. Todo pensando en que el docente, el futuro docente acá en Romero se lleve una buena cantidad de opciones, de ejercicios y actividades, y más que nada de estructuras para que después cada uno le ponga su impronta personal. Hablamos de juegos de inteligencia y creatividad táctica. Estos juegos deben contener sí o sí atención, percepción de la situación, del tiempo en donde se encuentra y de sus pares, y la toma de decisión. Y obviamente podemos incorporar muchos elementos para estos juegos de inteligencia y creatividad. En cuanto a estructuras funcionales, lo que ofrezcamos a los chicos tiene que tener situaciones reales de juego que tengan que ver siempre en algún punto vinculada al deporte específicamente, cuando hablamos de los elementos, o incorporar las áreas, o poner muchos arquitos para que tengan opciones de pases y recepciones, empezar a adaptar el campo de juego para que la toma de decisiones, una situación real de juego, sea cada vez más próxima al juego real. Y las estructuras que hablaba antes de recién, de la forma, de cómo uno arma sus ejercicios, que tengan una secuencia, una progresión coherente, también como nosotros profes cuando armamos las actividades, y a veces tenemos mucha cantidad de alumnos, la idea es facilitarte la tarea en cuanto al armado, porque de repente pasa alguien y te ve con la cancha llena de conos, tortugas por todos lados, y decís, solo el profe que armó eso entiende el recorrido de esas actividades. Y la idea es esta, ¿no? Tratar de, como docentes,
pasarle a los alumnos esto, ¿no? ¿Sí? Facilitarte la tarea a la hora que vos tengas que planificar en el campo, ¿sí? Cómo diagramar tus ejercicios, facilitarte esa tarea, y obviamente que esté siempre vinculada a tus ejercicios, a la edad que vos estás trabajando, a la cantidad de alumnos que vos tenés trabajando y el objetivo principal de ese día. Entonces, estos ejercicios con oposición tienen que tener una estructura de que tiene que haber pocos alumnos, ¿sí? La idea es que estén todo el tiempo participando estos alumnos, por eso luchar contra la pasividad, que tengan que involucrar las diferentes habilidades de pasar, correr, lanzar, golpear, detenerse, arrancar, y hablamos de un menor nivel de juego si hablamos de ampliar el espacio. Y en cuanto a los juegos, cuanto a mayor cantidad de chicos, ¿sí? Estemos haciendo participar, ¿sí? Lo que se lleve como objetivo, esto de cuánta cantidad está participando, perjudicaría un poco, entonces hay que tenerlo en cuenta, cuántas personas participan en cada juego. A un menor nivel de juego, ahí sí podemos tener una menor cantidad de chicos, que es la idea, y cuanto el nivel de juego es menor, también los objetivos que los que yo estoy trabajando también sean pocos, más en estas edades, que recuerdo que hablamos de chicos de 6 a 8 años, ¿sí? Entonces, si yo pongo muchos objetivos a trabajar en cada clase, por ahí no se lleven tanto de lo que nosotros pretendemos. Así que bueno, esta sería como la estructura general de cómo acá en el Romero trabajamos toda esta primera etapa de acercamiento, ¿sí? Con esta mirada, ya sea de docentes, capacitando a futuros docentes, y si lo trasladamos también a las escuelas y a las primeras categorías de los clubes, también puede ser trasladable ahí todo este material. Así que bueno, espero haber sumado a lo que ustedes andan buscando acá en esta capacitación, y le paso la posta a Yani y Adrián. Gracias, Ro. Bueno, genial. Todas esas actividades podemos estar un año entero haciéndolas. Son actividades de iniciación, de juegos, donde el foco va a estar puesto, por supuesto, en captar al niño, en la diversión y demás, y empezamos de a poquito a meternos en lo que va a tener que ver en cómo agarrar el palo, en la empuñadura para poder trasladar una bocha o para poder pasar un aro. No vamos todavía a hacer tantas correcciones técnicas, pero sí a poquito los vamos a empezar metiendo en la técnica individual a través de estos juegos. Así que en lo que vamos a hablar ahora con Adrián, enseguida lo comparto, es un poquito más específico del hockey. Ya voy. ¿Ahí va? ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien, buenísimo. Así que vamos un poco a profundizarnos en lo que tiene que ver la enseñanza del hockey propiamente dicho, y como esta charla tenía que ver con la didáctica, ¿sí? Vamos a ver desde el diseño curricular, el que usamos nosotros ahora en Capital Federal, por supuesto que se puede aplicar a cualquiera de provincia, a otras provincias también. Entonces, lo que vamos a hacer acá es empezar a trabajar con acciones más específicas, como les mencionaba recién, con las habilidades motoras. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en la técnica individual. Yo siempre digo que a medida que las cosas también me van saliendo mejor, lo empiezo a disfrutar más. Así que esto va a estar bueno también para que los chicos sigan motivados. Y empezamos con los juegos de oposición y el mini deporte, y vamos a ir hablando un poquitito de eso. Acá tenemos algunos de los propósitos que aparecen en el diseño curricular. Esto está bueno si alguno de ustedes tiene la oportunidad de estar trabajando en alguna escuela pública, por ejemplo, que son las escuelas que planifican a través de proyectos educativos, ¿sí? Y tienen ganas de presentar algún proyecto relacionado al hockey, o alguna unidad didáctica específica del hockey, ¿sí? A través del diseño siempre tenemos fundamentaciones para poder hacerlo y llevar al deporte en la escuela, ¿sí? Donde tiene que ver con el inicio de la construcción de las habilidades motoras específicas y los juegos deportivos adaptados o mini deportes. ¿Dónde encontramos al hockey en el diseño curricular? Lo encontramos en los 3 ejes, no los vamos a profundizar ahora, pero lo tenemos dentro de las habilidades motoras
básicas, las de pases y lanzamiento, recepciones, ¿sí? Y técnicas, desde el cuidado de la salud, un poco también lo mencionó Mary en el inicio de la charla, la orientación en el espacio, ¿sí? También por las características del deporte, de ser un deporte de invasión, las variables físicas del movimiento, en los juegos y los minideportes, por supuesto, esto que hablábamos de los equipos, de la competencia, del ganar, el perder, de la participación de todos los roles, y de las actividades que se ofrecen en los clubes e instituciones barriales, que decíamos que hoy está tan de moda, por decirlo de alguna manera, dentro de los barrios y de los clubes y de los countries, que también podemos trabajarlo en la escuela para que el día de mañana ellos puedan continuar con este deporte o con el que ellos quieran fuera de la escuela también. Así que, Adri, ahora sí nos metemos en las habilidades motoras específicas. Bueno, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, para no repetir mucho los temas de mis colegas y tampoco podemos sobre el tema de la técnica profundizar tanto en una charla, más que nada haría recomendaciones generales, ¿no? Y una cosa importante que nosotros en el profesorado y en la cátedra de hockey intentamos que el profesor, marcar la diferenciación del profesor que tenga un conocimiento del hockey, ¿no? Lo primero que tengo que decir, como recomendación y como un consejo a los futuros colegas, es que la diferenciación la hace uno como docente, ¿no? El docente, educación física, todo el bagaje que el docente pueda tener, de su capacidad pedagógica, de conducción de grupo, de trato con los chicos, de poder hablar con los padres, con colegas, cómo elaborar elaborar una clase y cómo elaborar un encadenamiento pedagógico de enseñanza de cualquier disciplina. Eso es un bagaje que el profesorado a uno le tiene que dar, sumado a la experiencia que uno pueda ir haciendo con el trabajo. Eso te va dando un panorama de cómo ingresar en el mundo del hockey con todo lo que han dicho María, Janina y Romy, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno como profesor de educación física entra en un deporte con elementos como es el hockey o puede ser el tenis, que hay temas específicos de técnica individual con el elemento y de posturas, hay un bagaje importante que uno a la hora de tener que trabajar, si no es del mundo del hockey, no es una persona que jugó, no está en la misma situación de conocimiento, pero sí, como profesor, uno tiene un montón de cosas que ya de herramientas pedagógicas que el que no es profesor no las tiene, con lo cual lo que quiero decir es que hay un bagaje muy importante que el profesor ya debería tener como profesor y lo que necesita es tener un conocimiento bueno, básico, importante sobre el deporte. Después, si se quiere especializar, como pasa en el mundo en otras profesiones y en la nuestra también, hay que seguir especializándose toda la vida, así que hay que seguir estudiando. Pero específicamente nosotros en las cátedras de hockey intentamos que ese bagaje de técnicas básicas lo tengan bien incorporado para que, sumado a su capacidad como profesor, puedan ensamblar eso y puedan dar hockey en los niveles principales de todo el mundo laboral que existe en el hockey, como dijimos antes, ¿no? Como han nombrado antes, que es de diferente índole, ¿no es cierto? Puede ser colonia, municipal, escuelita, escuela privada, escuela estatal, escuela que compite, federado con competencias intercolegiales, a nivel recreativo, a nivel adulto, tercera edad, hay un mundo como en otras especialidades. Pero si yo tengo que profundizar sobre las técnicas básicas, ya tomando este concepto de que lo importante es que el profesor tome los conceptos básicos del hockey, pero los meta dentro de su capacidad como profesor, diría que lo que estamos viendo ahora son las cosas por las que tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Hay dos cosas muy importantes que marcan el aprendizaje del hockey en todos los niveles y es bueno que de entrada el profesor lo tenga claro y lo pueda manejar. Son las posturas y son las tomas. Las posturas definen y las tomas definen todos los errores de todas las técnicas de hockey, porque en cualquier error o ejecución de un alumno en un colegio o de un alumno, de un jugador ya de hockey federado, vemos un partido, cualquier error técnico que podamos analizar, al desglosarlo vamos a llegar a encontrar seguramente que
esto depende de un error de tomas o un error de postura. Entonces ya la ejecución es deficitaria. Por supuesto que no vamos a comenzar con excelencia, como explicó Janina, esto va de a poco, ¿sí? De a poquito globalmente, el profesor se va introduciendo en esos temas. Pero tener sí claro que lo que uno pueda enseñar de tomas y posturas, o lo que uno no enseñe de tomas y posturas, se va a ir arrastrando en todo el encadenamiento pedagógico y de enseñanza posterior. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son estas consideraciones? Bueno, las posturas son principalmente, hay una postura general del hockey que es semiflexión de rodillas, tronco levemente inclinado hacia adelante. Esa es la postura general. Después, en los distintos gestos técnicos, el jugador puede estar un poquito más flexionado, o un poquito el centro de gravedad más bajo, o un poquito más elevado. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, generalmente cuando hay traslación, cuando tiene que correr en velocidad, son las posturas más altas. Nunca llega a ser una postura totalmente extendida, y cuando tiene que hacer habilidades de difícil ejecución, ahí es donde el jugador baja más el centro de gravedad. Esto conceptualmente, ¿no? Hablando. Y sobre las tomas, tenemos 3 tomas muy importantes, sobre todo 2, que son la toma reloj, en las técnicas básicas, la toma reloj y toma aplauso, y un poquito también la sartén, ¿no es cierto? Con esas 3 tomas tenemos prácticamente todo el mundo del hockey, así que se trabajan en paralelo las tomas y las posturas. Por supuesto se trabaja enseñando gestos técnicos, ¿no? Yo enseño la conducción y estoy enseñando tomas y posturas, enseño un pase y recepción y estoy enseñando tomas y posturas. Nunca dejo de enseñar o de mejorar esos 2 aspectos. Pero digamos que si hiciéramos una pirámide de las cosas importantes, primero son tomas y posturas, y después un paquete de técnicas básicas que son la conducción, el giro, el dribbling y el pase y la recepción. Por supuesto, acá ya, si empezamos a entrar en este tema, el abanico de técnicas se va expandiendo, cada vez hay más tipos de técnicas, pero podemos centralizarnos en que de las tomas y posturas nosotros pasamos a las técnicas básicas. Como dijimos, son la conducción, el dribbling, giros, pases y recepción. Dentro de los pases y recepción podríamos elegir como probablemente el más importante es el pase de push, el primero, y la recepción diagonal de derecho o frontal de derecho, como para arrancar con esos gestos. También es importante señalar que el profesor debería marcar también la diferencia, y en el inicio del deporte, sea cual sea el nivel y en el lugar donde le toca trabajar, hay un aspecto muy importante que es el aspecto de la seguridad, porque este es un deporte que puede ser muy peligroso o puede ser muy poco peligroso de acuerdo a las normas de seguridad que el profesor tome en los primeros pasos que él estructura su encadenamiento pedagógico o la decisión de cómo elaborar sus clases. Voy a dar 2 ejemplos. Si el profesor, la primera clase, que probablemente no es profesor, es un jugador de hockey que lo llevan a un colegio a promocionar el deporte, va y pone 10 chicos de cada lado, no da ninguna indicación, reparte palos y tira la pelota como si fuera a jugar al fútbol, y dice jueguen, que este deporte es divertido, bueno, la probabilidad de que salga algún chico con un corte en la cara o un diente menos es bastante alta, porque al no tener ninguna norma que el profesor dio, los palos se van a levantar, van a revolear el palo para pegar, no saben cuidarse, el que no tiene posesión de pelota, el que es rival no sabe por dónde aproximar con respecto al que tiene la pelota. Entonces hay ciertas normas de seguridad que son importantes, que primero el profesor las aprenda y las conozca, que por supuesto en las cátedras de hockey ustedes las van a ver, y es muy importante porque eso te va dando la pauta, además de lo técnico que vos tenés que enseñar, las técnicas básicas, cuáles son las primeras nociones cuando enseñás las técnicas básicas de seguridad con respecto al juego, para que cuando empiecen a jugar hockey reducido, que lo va a explicar ahora Janina en un ratito, hayamos encadenado eso y no dejemos este aspecto que yo diría es principal, porque marca la diferencia de que vos puedas dar hockey en cualquier nivel, en un colegio donde no hay conocimiento de hockey, o en una colonia, incluso en un nivel de adolescentes, que tenés que intentar dar cosas que les guste a los adolescentes, pero con normas de seguridad básicas, cómo adaptar eso para que vos puedas enseñar el deporte e ir avanzando en el aprendizaje del deporte sin que esto sea un deporte sumamente peligroso, sino más bien que
como aplicó el profesor las técnicas básicas y los primeros juegos para después pasar a jugar hockey reducido, le permita avanzar en esa trayectoria, hacia esa trayectoria con la mínima cantidad de lesiones, ¿no? Y tiene mucho que ver cómo el profesor lo aplica, porque, repetimos, si el profesor enseña técnicas básicas y empieza por el push, no enseña pegada, entonces ya el jugador tiene posturas bajas, tiene que arrastrar el palo, empieza con quites, cuando arranca con los quites con 2 manos, que es más oposición que quite, los pases son de push, pone reglas de hockey básico, de mini hockey, donde nadie puede levantar el palo arriba de la cintura o del hombro, y hay pases cortitos y el espacio es reducido, juegan 3 versus 3, 5 versus 5, el profesor está haciendo toda una estrategia de enseñanza-aprendizaje que el hockey va evolucionando hasta llegar a ser más importantes en la medida que se van enseñando las técnicas básicas y el segundo grupo de técnicas que se desprenden de las técnicas básicas, que pueden ser todas las técnicas de habilidades aéreas que se desprenden del dribbling, o todas las técnicas de amagues o pisadas o conducciones aéreas que se desprenden del dribbling, de los giros y de la conducción, y otras cuestiones como desmarques, recepciones con marca y todos esos aspectos que involucran el aspecto táctico también, el profesor lo utiliza, lo aplica en una trayectoria donde siempre pone en el paquete de las técnicas básicas los aspectos de seguridad individual y colectiva y cómo enseñar a por dónde puede aproximarse o porque tiene posición de pelota, dónde es peligroso que levanta el palo, dónde termina el movimiento con el palo, es peligroso también. Entonces, todos esos aspectos es importante que el profesor lo tenga en claro para tener una estrategia de cómo avanzar en la medida que las clases pasan en sus planificaciones en el juego, sin que esto pase a ser un deporte que el colegio diga, no, mira, no queremos jugar más al hockey porque en 5 clases le rompieron la cara a 2 y tuvimos que llamar a la ambulancia. Es decir, tiene mucho que ver la capacidad del profesor de entender eso y haber vivenciado eso para minimizar estos riesgos. Por eso no es un aspecto menor y quería meterlo dentro de lo que era el paquete de las técnicas básicas. En definitiva, por último decir, vuelvo a repetir que la diferenciación la hace el profesor como profesor, de tener estos aspectos de cuidado de cómo desarrollar la clase, de tener un bagaje de conocimiento importante sobre las técnicas básicas que le van a dar la base para después evolucionar en el hockey, ¿sí? Pasar al hockey reducido primero antes del hockey formal, que lo va a aplicar Janina ahora, y dentro de las 2 ramas que el profesor pueda tener, si cursó hockey cuando egrese como profesor, está todo esto que dijimos del hockey recreativo, el hockey recreativo en todos los niveles y en todos los ámbitos, el hockey formativo a nivel federativo y la preparación física del hockey. Si uno tiene claro estas cosas que hablamos recién, más lo que dijeron las colegas, y tienen claro cuáles son los aspectos fisiológicos que involucra el hockey, sus capacidades que necesita desarrollar también desde el punto de vista fisiológico y físico, tiene todas las herramientas para ser un preparador físico de hockey, también, que es un mundo muy importante, profesional, que también, como ustedes saben, que en los deportes de conjunto se hace mucho trabajo físico-técnico, con lo cual el preparador físico necesita saber de técnica individual y de algunas cosas de mini hockey y técnica individual para poder aplicarlos en los entrenamientos físico-técnicos. ¿Sí? Así que yo, como mensaje final, diría que presten atención cuando hagan las cátedras de hockey o en el futuro algún curso de hockey, en el proceso de las técnicas básicas, la aplicación del mini hockey y los cuidados de seguridad a la hora de aplicarlos, sobre todo en un mundo donde no es de hockey, sino más bien una población de chicos de colegio, donde es el profesor que tiene que introducir esos criterios. Y le paso la posta a Janina, que va a profundizar con los juegos y el hockey reducido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, acá hacemos un pantallazo de las técnicas que nosotros llamamos técnicas básicas, ¿sí? Que son las que nos van a
resolver las situaciones de juego en la iniciación, que son la conducción, ¿sí? El dribbling o el uso del revés, que es una de las técnicas más difíciles por la cuestión de que la mano de abajo muchas veces nos queda muy rígida y nos cuesta al principio utilizar el revés, ya sea para el dribbling, como está acá, o para los pases de revés, o las recepciones. En eso vamos a trabajar y profundizar bastante. En cómo pasar la bocha, ¿sí? Tenemos los 3 gestos de despido que están ahí. Nos vamos a especializar en el push, por supuesto, porque es el gesto que más se utiliza desde iniciación hasta la etapa de competencia y rendimiento. En cómo parar la bocha, las distintas opciones que tenemos, y también vamos a trabajar sobre la frontal o la lateral de derecho, que son las más sencillas, ¿sí? Donde vamos a trabajar distintas empuñaduras, porque vamos a utilizar la empuñadura de reloj para parar, y la empuñadura de aplauso para pasar, ¿ok? Acá tenemos unos ejemplos, pero después se los vamos a compartir porque si no se nos va a hacer muy largo la charla. Y vamos a finalizar volviendo al juego, un poco lo que decíamos antes, arrancamos con los juegos tradicionales y con los juegos simplificados, pasamos a la técnica, y ahora volvemos al juego, y ahora nos vamos a meter en el mini deporte. Cómo podemos jugar el famoso partidito con los más chicos en las escuelas o en los clubes, en la iniciación. La progresión que nosotros trabajamos en el profe tiene que ver con el 3 versus 3, en el que Romy explicó bastante antes. En el 5 versus 5 como segundo paso, esto tiene que ver con las categorías de clubes también, de novena y de décima. El 7 versus 7, que es el que se juega en los clubes en la 8ª división, y se juega muchísimo en el colegio, incluso en la secundaria, por una cuestión de espacios y por una cuestión de cantidades. Llegar al 11 contra 11 en el colegio es difícil, solo algunas instituciones lo hacen, aquellas que trabajan el hockey desde los primeros grados, y finalmente el 11 versus 11. Entonces, hoy nos vamos a meter específicamente, vamos a dar algunos ejemplos del 5 versus 5, ya que el 3 versus 3 lo mencionó Romy. Simplemente vamos a mostrar cómo podrían estar las canchitas distribuidas para que tengan varios alumnos o alumnas jugando a la vez, ¿sí? Y resaltar algunas cositas, ¿sí? Por supuesto que en el 3 versus 3 no hay posiciones fijas, sino que juegan todos contra todos. No ponemos áreas como opción, porque nosotros lo que queremos es que los chicos metan goles, entonces usamos arcos grandes también. Yo siempre recomiendo esto de los conos grandes, ¿vieron los naranjas? En vez de usar las tortuguitas, siempre que tengan la posibilidad, por una cuestión de que se pueden ver mucho mejor dentro de la cancha. Ya cuando yo me meto en una situación de juego, tengo estímulos por todos lados, del compañero, de oposición. Entonces con un cono grande o con un arco que se pueda ver bien, hace que el chico desde donde sea pueda tirar al arco y meter el gol, que es lo que queremos y es como se ganan los partidos. Y con esto insisto bastante, tratar de que las líneas de la cancha puedan ser o con una línea marcada de un playón, con un elástico en el piso, porque a veces ponemos conos como líneas, y para los que recién están empezando, imaginar una línea con esos conos a veces es un poco difícil. Entonces, simplificar todo esto del área, de los arcos y de las canchitas, hace que el juego sea un poquito más entretenido y más dinámico para los chicos, y que se pueda conseguir esto de meter goles. En este nos vamos a meter un poquitito más, porque es el 5 versus 5, y toca bastante las edades de segundo ciclo, ¿sí? Quizás incluso un poquito de primer ciclo, si son escuelas que están trabajando ya desde hace bastante. Y acá lo que empieza a aparecer es un poco el tema de las posiciones de los jugadores. Aparece, digamos, generalizado quiénes van a ser los delanteros, quiénes van a ser los defensores. A mí me gusta mucho, una vez me hablaron de un jugador todoterreno y me pareció que era un adjetivo espectacular para nombrar lo que después van a ser los volantes, más adelante. Este 5 que a veces juega con la defensa, que a veces juega con el ataque. Y podemos empezar a trabajar un poquitito la responsabilidad en estas posiciones, ¿no? ¿Qué significa defender? ¿Qué significa atacar? ¿Qué significa jugar en equipo? Otra vez menciono el tema de las áreas, porque antes no teníamos áreas, y ahora solemos poner un conito en la línea, y un conito que representan una línea imaginaria, y el área es tan determinante en este deporte, porque el gol vale solo adentro del área, que lo que tenemos que hacer es que el área se vea, porque yo quiero generar que los chicos, si tienen la pelota, busquen ingresar al área, si no la tienen, eviten que ingresen al área. Entonces,
para poder trabajar con estas cosas, estaría bueno encontrarle alguna forma de que el área se pueda visualizar más fácil. Existen estos elásticos, las tiritas que a veces ponemos en el piso, que están buenos, y podemos armar el semicírculo y no la línea recta imaginaria que incluso va a surgir después el córner largo. Para los que juegan y entienden de esto, también es como muy difícil de si ingresó o no ingresó. Vamos a tratar de poner estos arquitos, o arquitos de handball, o arquitos, digamos, cualquier cosa que ustedes tengan en la institución en la que trabajan, en el contexto en donde están, ¿sí? Otra vez trabajando sobre esto de que el arco se pueda ver desde lejos. Y en lo que tiene que ver con arbitraje, vamos a tratar de que las faltas que no son intencionales, que generalmente son los pies en esta categoría, porque juegan una al lado de la otra, o uno al lado del otro, y entonces hay muchos pies, vamos a tratar de darle dinámica y priorizar los aspectos formativos y que los jugadores puedan jugar el mayor tiempo posible. Profundizando un poquitito en este 5 vs 5, vamos a ver algunas alternativas o algunos conceptos que podemos empezar a trabajar desde el juego ahora, ya no tanto desde la técnica individual, sino desde la construcción del juego, ¿sí? Vamos a ponernos objetivos como esto de avanzar hacia el área, de jugar por los laterales, de escapar del centro hacia afuera. Pueden ser objetivos que sí podemos proponernos en estas edades, ¿sí? Y en este tipo de formación. El tema del juego de posición, de jugar con un compañero, la construcción del pase y la recepción, no desde la técnica individual, es decir, no voy a trabajar solo desde el push y la recepción, como decíamos recién, sino de cómo es jugar con un compañero, levantar la vista, ser opción de pase. Todo esto tiene que ver con el juego de posesión, los pases fuera de redacción. Esto que les mencionaba antes, de empezar a posicionarse en la cancha, zonas de responsabilidad, ¿sí? Identificar y ocupar espacios libres. Quizás podríamos empezar a trabajar un poco esto desde el sistema defensivo de identificar marcas, que tiene que ver con la responsabilidad de los defensores. Y vamos a trabajar sobre jugadas fijas también, porque en el partido suceden y de a poquito está bueno que empecemos a trabajarlas. Lo que suele pasar mucho en estas edades es que todos y todas quieren sacar. ¡Ay, puedo sacar! ¡Ay, puedo hacer el lateral! Y a veces eso un poco desvirtúa lo que tiene que ver con jugadas fijas, porque nosotros estamos acostumbrados a que el defensor central es el que tiene que hacer la salida, y los defensores laterales son los que tienen que hacer los laterales. Entonces, ahí viene un poquito la intervención del profe, ¿no? Desde que darle un poco la posibilidad de sacar a los chicos, pero tratar de a poquito empezar a ordenarlos también dentro de la cancha, desde que se inicia el juego de mitad de cancha, o desde que la bocha se va por los costados, o que se va por afuera. Son todas cositas que podemos trabajar en el juego, y en la clase o en el entrenamiento también aparte, con alguna actividad que tenga estos objetivos. Acá les mostramos algunos predeportivos que podemos hacer, ¿sí? En este caso, en vez de poner un arco en el medio, ponemos 2 arcos en los laterales, donde se puede meter gol en cualquiera de los dos, y entonces empezamos a generar el juego por los laterales. En este caso podemos poner arquitos dentro de la cancha, ¿sí? Entonces eso genera que le demos dinámica al juego y empecemos a buscar combinaciones. Y en este caso, por ejemplo, pusimos arquitos diagonales. Entonces empezamos a trabajar la variación de la forma y del tamaño del campo del juego. Todo esto hace, ¿sí?, de que el jugador o la jugadora tenga que ir adaptándose constantemente a estos cambios, y no sea solo el arco del medio, que encima suele, como les decía antes, generar que se juegue solo por el medio, y que nos cueste trabajar esto de jugar por los laterales. De esta manera, cambiando un poco las reglas y el campo de juego, podemos construir para futuro. Otro, por ejemplo, acá tiene que ver con zonas, con división de campos, ¿sí? Acá pusimos, por ejemplo, una línea transversal, donde podemos trabajar con 2 campos, ¿sí? El que divide la línea verde para un lado y para el otro, o podemos trabajar con 4 campos, en el caso este, por ejemplo, utilizando la línea de 25, o las posibilidades que tengan ustedes, ¿no? Esto yo lo pongo como ejemplo. Después cada uno adapta sus campos y sus instalaciones a lo que puede hacer. Y con esto podemos jugar y tenemos un montón de variantes. Nosotros acá mencionamos alguna, por ejemplo, de que en los cuadrados no puede haber 2 jugadores del mismo equipo. Podemos usar la alternativa de que los equipos
el azul, por ejemplo, pueda moverse libremente, mientras que el blanco no, y entonces empezamos a trabajar con las zonas de responsabilidad, esto que les mencionaba antes, ¿no? De que el defensor no pase a los delanteros, o que los delanteros no ayuden a defender a los defensores. Podemos empezar a rotar en los cuadrados, y ya tenemos un nivel un poco más, un control más del juego. Trabajar el pase del boy, se la pasa a un compañero y luego puede ingresar a su cuadrado. Bueno, un montón de variantes que surgen a partir de esto de poner o dividir los campos de alguna manera. Y uno más, por ejemplo, trabajando el 3 versus 3 dentro del cuadrado, ¿sí? Y poniendo un jugador afuera que el día de mañana va a poder ser el jugador de descarga o el guardián, como lo llamen ustedes, aquel que me va a ayudar ahí en la defensa. Los jugadores se pueden mover libremente, por ejemplo, para hacer opción de pase. Podemos hacer que a partir de este 3 versus 3 luego se haga un partido normal. Y podemos jugar también a que los de afuera puedan ingresar a los cuadrados después de hacer algún pase. Estas son algunas ideitas, ¿sí? Con el objetivo de trabajar el juego, digamos, el mini deporte o el juego, y no tanto la técnica individual. Finalmente, lo mencionamos un poco, nosotros en el profe lo profundizamos cuando estamos en hockey 1, pero más sobre todo en el hockey 2, porque en el 7 contra 7 empiezan a surgir muchísimas otras cosas de técnicas, porque ahora la cancha va a ser más grande y va a haber más jugadores, y ni hablar de tácticas. Entonces, menciono algunas cositas, ¿sí? Donde aparece el volante, ¿sí? Aparece el arquero, eso ya hace que el juego cambie totalmente. Empieza a aparecer el arco oficial, porque tenemos arquero, ¿sí? En el arbitraje continuamos priorizando el aspecto formativo, pero empezamos ya a cobrar un poco en su totalidad los pies, vamos a ir haciendo ahí un equilibrio entre uno y la otra. Así que esa es la progresión que nosotros hacemos en el profe. Después terminamos trabajando el 11 versus 11, pero un poco con todo lo que veníamos hablando, hoy el docente que se egresa del profesorado, el futuro docente o el que recién se inicia, creo que en estas categorías y en estas edades son en las que debemos profundizarnos, así que por eso hicimos esta presentación con esta progresión metodológica. Bueno, fin. Mary, ¿querés cerrar un poquito? Dale. Nada, como vieron, creo que lo que decíamos hoy antes de empezar, que con cada uno de los pequeños temas que había podemos hablar 3 horas de cada uno y abrir para una jornada con cada uno de los temas. Pero el tema era presentarles cuál es la línea que nosotros proponemos para la formación docente, ¿no? Como decía Adrián, la importancia de capacitarnos como profes, porque tenemos un montón de backup de conocimiento, capacitarnos para poder abordar áreas del aprendizaje, como también decía Yani. El profe, aunque no sea jugador, hasta cierta edad de iniciación, tiene un montón de conocimiento que puede abarcar, y aquellos que quieran aumentar su capacidad y de conocimiento, hay otros ámbitos para poder seguir la capacitación. Pero que tenemos un montón de trabajo para hacer, y el hockey viene a aportar un montón de recursos que están en el diseño curricular, que se pueden dar desde la clase de educación física, en la escuela, en el club, en el patio, en el playón, en el barrio, en un montón de lugares. ¿Te entiendo otra vez? Y nada, abrirles una ventana y que se generen un montón de espacios y ponernos a disposición de todos ustedes para lo que necesitan profundizar, y que esto nos dispare canales de formación. Si nos dejan a nosotros, hablamos durante 14 horas cada uno. Tengo una idea que en pandemia nos hemos juntado para dialogar de hockey con Yani, con Adrián, con Romina, para acordar conceptos y crear, y por ahí nos quedamos colgados, estamos 3 horas hablando por WhatsApp de hockey. Acá está Agustina, que es ayudante de cátedra. Hemos hecho videollamadas solamente para discutir si la empuñadura es esta o la otra, y cómo la enseñamos, o sea, como nuestra enfermedad por el deporte va a ciertos niveles. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. Eso es bueno, porque quiere decir que fueron claros o que recibieron mucha información y están tratando de ordenarla.
Bien. Bueno, conceptualmente, le pregunto ahora a los docentes, este proceso, yo lo veo muchísimo cuando recorro el instituto, si bien me tira muchísimo el hockey y observo otras cátedras, todo lo que transmitieron recién es lo que yo veo cuando dan las clases en el Romero. La dinámica, las ganas, la participación de los estudiantes y de las estudiantes. O sea, se ve. Por lo tanto, doy fe que lo que están transmitiendo es real, como lo bajan. ¿Mm? Bien, ahí en la progresión habla, a ver si por ahí lo interpreté mal, ¿salen del 4 contra 4 y terminan en el 7 versus 7? ¿O salen del 1 versus 1, llegan al 4 contra 4 y terminan en el 7 contra 7? Es de abajo para arriba. Empezamos con el 1 contra 0, explorando el material, y siempre vamos creciendo, teniendo dos oponentes más que la defensa, ¿sí? Por ejemplo, el 2 contra 1, el 3 contra 2, el 3, ¿sí? Y yendo a los estamentos después de igualdad, como decía Yani, siendo el 3 contra 3, 5 contra 5, 7 contra 7, los puntos de igualdad, hasta el 3 contra 3 vamos aumentando progresivamente, pasando siempre por superioridad numérica, que es lo que nombraba Romy. Después vamos al 4 contra 4, en el medio también, pasando por el 4 contra 2, 4 contra 3, y así esquematizando hasta el 7 contra 7, ¿sí? Para ya después del 7 contra 7, lamentablemente en hockey perdimos el 9 contra 9. No sé qué opina Adrián y qué opina Yani. Perdimos el 9 contra 9, que era una instancia para lo que era sub-14, lo que era espectacular. Mary, coincido, pero 100%, me la paso diciendo cómo sacaron el 9 contra 9, porque se pasa de jugar mitad de cancha de 7 versus 7 a de repente jugar 11 contra 11, el deporte formal, con corner corto, con todo lo que... Lo sufren muchísimo los chicos. Es muy, muy brusco ese cambio. Sí. Aparte teniendo en cuenta que en muchos clubes hay nenes y nenas, sobre todo los varones también, que llegan a esa edad al hockey, a los 12. Total. Entonces es muy complicado ese pasaje a la cancha tan grande. Sí, antes Mariano, es verdad lo que dice Flor, antes había 9 contra 9 y se corría el arco, pero bueno, no sé, se hizo tan competitivo. Si no me recuerdo mal, que le había hecho Garrafo en su momento. Garrafo la introdujo, ¿te acordás? Cuando él vino de Europa, nosotros como profe la pedíamos todo el tiempo, claro. Él la introdujo y después la volvieron a sacar. La introdujo en los cambios logró que lo pongan en el cambio del torneo de Buenos Aires. Y a mí, no sé, yo con las veces que pregunté, me pareció ridícula la respuesta de por qué la habían sacado, que era por un problema de que los clubes no perdían, se atrasaban los partidos porque tenían que correr los arcos. Esa fue la explicación. Claro. Que a mí me llegó. Ya que bueno lo que dice Franco en Neuquén, ¿no? Que se sigue jugando el sub-12 del 9 contra 9. Es un poco lo que acá tratamos de insistir. El tema es que yo creo que se puso tan competitivo el hockey con esto de los buenos resultados en nuestras selecciones, que a veces en los clubes que ya están federados y que forman este tipo de jugadores y de jugadoras, ya se empieza en el 7 versus 7, desde mi punto de vista, a saltear un poco estas etapas de desarrollo deportivo que decíamos recién, ¿no? Entonces, lo de competir y ganar empieza muy desde antes de lo que en realidad el desarrollo de un jugador, que en este caso, por ejemplo, tiene 12 o 13, 14 años, necesita. Y entonces aparece el deporte formal desde edades muy tempranas. Internamente en la cuestión política de las asociaciones y la confederación, le falta esta visión didáctico-pedagógica, que claramente no la tienen, y esto que decías, claramente, saltar etapas internamente para nosotros, yo que estoy más metida y vinculada al tema de la confederación, la asociación de árbitros y demás, la cuestión política tiene mucho peso, y como decía Yani, el tema de la competencia y que rápidamente lleguen a altos niveles quemando etapas o sin pasar por etapas, en muchos jugadores la pagan caro y dejan el deporte, y esa parte es que no la están viendo. Por otro lado, también vieron que tenemos esto de que nos encontramos un colegio con otro colegio, otro club, en escuelita o novena, o en lo que es tercero o cuarto grado, uno acuerda cuántos jugamos contra cuántos jugamos, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, y tenés, así como en la federación la política va a la competencia, también tenemos colegas que no, mis nenes juegan a los 6 años, 6 contra 6. Claro. ¿Y cuál es la necesidad? Cada club tiene su reglamento, ¿viste? Mejor 3 contra 3 y que jueguen millones de veces tocando la pelota. Sí, es como que la línea educativa de formación debería ser un poquito más didáctica
y olvidarse de la competencia, y más bien, por lo menos hasta las divisiones de séptima inclusive, o incluso hasta de sexta, es discutible, tener otro Sí. paradigma, ¿no? Desde el punto de vista de lo que habría que hacer. Y Y retomando otro sobre... paradigma para mí tendría que ser ya hoy por hoy que lo que sea de novena para abajo o hasta octava media yo sea mixto. Totalmente. Podamos entrenar y Totalmente. competir en forma mixta hasta lo que es una octava, donde las capacidades condicionales y coordinativas son exactamente iguales y podríamos así aumentar muchísimo la capacidad, las capacidades mutuas e incorporar más, traer más varones también al juego, porque a veces Sí, porque Bueno, entrenan, en el otros exterior jugadores se es los así. permiten. En España, por ejemplo, las categorías juegan mixta y entrenan mixta. Acá nosotros dividimos los días, pero hasta antes de la pandemia dividíamos las clases de educación física por hombres y por mujeres, con lo cual estamos en ese proceso ahora, me parece, y hasta octava, coincido, se puede hacer tranquilamente. Hacia allí vamos, creo. Por lo menos del Instituto Romero Brés, eso agregamos. sí. Para retomar algo que habían dicho antes, el 1 contra 1, como dijo María, se evita porque es difícil hasta para los jugadores grandes. Es decir, no es que se evita, se empieza con el 2 versus 1, siempre con superioridad numérica, y después igualdad numérica una vez que se enseñó con superioridad numérica, pero no se arranca del 1 versus 1, se arranca del 2 versus 1. Y ahí, a partir de ahí, 2 versus 2, 3 versus 3, y después se trabaja el 1 versus 1 cuando hay una mayor capacidad. Porque si empezás con el 1 versus 1 al principio, que no hay técnica individual, no lo van a poder resolver. De hecho, muchos jugadores que juegan les cuesta resolverlo también. Ahí tenemos a alguien que levantó la mano, Tamara, me parece. Tami Berjano ahí levantó la mano. La Tami. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Tamara, varios ya me conocen. Soy exalumna del Romero y actualmente trabajo desde el 2017 con clubes de cava de los barrios más vulnerables. Empezamos a armar hockey social en cada barrio, ya años atrás empezaron a armarse, pero no tenían ninguna competencia, en lo cual hice como una evaluación de cómo lo venían trabajando, qué venían haciendo y demás. Y dijimos, bueno, en el 2017 arrancamos una liga, hoy en día llamada Liga Uniendo Barrios, que solo es para cava, en la cual dimos derecha a que el espacio sea mixto, por el hecho de que en la mayoría de los espacios que estuve observando, eran muy pocos los que tenían iniciado el hockey. Entonces, en el Club Padre Carlos Mujica, en el cual yo hoy trabajo en sí, en donde inicié el deporte ahí, me di cuenta que tanto hombres como mujeres no tenían experiencia previa en el deporte. Por ende, cuando invité a jugar mixto, no había diferencias. Literalmente era un juego de igual a igual. Entonces dijimos, ¿por qué no darle esto continuidad a que sea mixto? Y hoy en día, con algunas limitaciones que empiezan a generar el hockey más normalizado, ¿no? que empiezan a decir, che, no, pero los varones son más fuertes, ¿no? Empiezan a ver todos estos discursos actuales hoy, en el cual no, pero ellos pegan muy fuerte, ¿no? Porque la lanzan muy fuerte, que empieza a desvirtuar un poco lo que cultural, social está como metiendo ahí mano, básicamente, a este deporte. Por ahora lo sostenemos mixto, pero no sé cuánto todavía la sociedad nos va a permitir seguir con esto mixto en todas las divisiones. Hola, no sé Tami. cuándo sería el límite, digamos. Hola, Mira, Mary. respecto a eso, yo creo que cuando hicimos la presentación había un par de fotos. Hay diferentes torneos, no solamente acá en Argentina, vos sabés, fuiste jugadora, seguís vinculada a los que son mixtos, que hacemos de forma recreativa, donde nos juntamos varones y mujeres, que a veces ni siquiera juegan al hockey, o sea, y es una instancia recreativa, pero había una foto en la presentación donde hay experiencias a nivel mundial donde se juega inclusive mixto por edades, donde puede haber uno de senior mezclado con uno de 10, varones y mujeres, donde lo que uno tiene muy claramente plantear como profe que organiza esas actividades es cuál es el objetivo de esos encuentros deportivos. Si uno dejan claro cuál es el objetivo de esos encuentros deportivos, quien se presenta a formar esos equipos y a competir en ese contexto
no tiene ningún tipo de inconveniente y lo puede sostener. Entonces ahí viene un poco cómo uno como profe va construyendo los ámbitos de juego. Si vamos a la competencia y el rendimiento, hay cierta edad que vas a tener que separar por género, porque evidentemente hay por ahí diferentes niveles y potencias, pero no en otros ámbitos. Y el hockey, lo que me iba a presentar es que el hockey tiene un montón de ámbitos, todos son formativos, y la mayoría no son los del alto rendimiento. Entonces está bueno pensar diferentes formas. Inclusive hay una foto que ustedes vieron ahí de instituto, donde hacemos competencias, entre paréntesis, competencias interinstitutos, donde nos mezclamos diferentes profesorados, que han ido por ahí conmigo, los que han tenido suerte, pero hacemos equipos mezclados por género y mezclados por instituciones. ¿Sí? Donde juegan 2 de un colegio, 2 de otro colegio, 2 de otro colegio. Entonces, ni siquiera hay rivalidad entre instituciones, donde el objetivo formativo es otro, que modelo Jean Monnet. Entonces, mientras como profe deje asentados cuál es el objetivo del encuentro, yo creo que no hay conflicto. El tema es cuando nos invitamos a algo y después le proponemos otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se generan estas rispideces entre los que juegan. Pero si está claro, y celebro ese espíritu. Yo digo que hace 1 año, 2 años, cuando iba a ir allá, vino la pandemia. Bien, clarísimo, María. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, yo por mí le seguiría preguntando, pero ya son las 11:23, mucho tiempo. Muy buena exposición. Quiero, en nombre de Mercedes Seman, agradecerles a los docentes de la Cátedra de Hockey y su didáctica. Gracias por sacarse la mochila de la sabiduría, transmitir lo que se hace en el Romero y lo que están haciendo en los clubes. El hockey ha crecido muchísimo y parte de este crecimiento también es de ustedes. Están formando los futuros formadores, así que para el Romero es un orgullo tenerlos, y repito lo que dije recién, cada vez que observo una clase de hockey me encanta porque primero coincide con todo lo que dijeron recién, y segundo le ponen unas ganas, una pasión que no se ve diariamente. Mary, después tenemos que hablar con respecto a lo que es la elección de los ayudantes de cátedra, lo digo por Agustina, después si querés tenemos una conversación ahí personal. Bueno, en nombre de Mercedes Seman y del equipo de conducción, agradecemos muchísimo la presencia de cada una y cada uno de ustedes, y en especial las de los docentes del Romero que han dado esta excelente charla. Muchísimas gracias. Queda muchísimo para seguir. Nos vemos a la brevedad, y la semana que viene comienzan las jornadas de educación física, deporte y ciencias aplicadas a la educación física y al deporte. Muy buenos días, nos estamos viendo. Chao, quedamos a disposición. Chao, muchas Gracias gracias. a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Agus. Ya quisieras que fuera ayudante de cátedra tuya, Mariano, ¿eh? Ya vas a ser, ya vas a ser. Chao, nos vemos. Chao, Agus. Chao. Listo. En este sentido, lo que vamos a proponerles hoy es empezar a establecer una agenda de trabajo, donde nuestro primer punto focal, nuestro primer asunto para trabajar, creemos